Hola, nosotros somos Natalie, Jennifer, Ángel Raúl y María Guadalupe, quienes a continuación presentamos el siguiente video. La psicología surge en el siglo XIX. Dicho entorno está marcado por el auge de la ciencia moderna, cuyo padre fue Galileo. Según Bertrand Russell, la ciencia moderna empezó indagando los astros, continuó con los cuerpos físicos en la Tierra, más tarde los seres vivos y finalmente el comportamiento humano. La psicología surge cuando el positivismo, propuesto por Auguste Comte, está en pleno auge y se considera que las únicas ciencias dignas de tal nombre son las ciencias experimentales. Cualquier disciplina que no cumpliera con los criterios científicos establecidos por el positivismo no podía recibir el calificativo de ciencia. La psicología no iba a ser la excepción. En la segunda mitad del siglo XIX, la filosofía tenía poco prestigio. Por eso no es extraño que en 1979 Wundt haya establecido un laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Y de ahí surgen nuevas teorías. Nosotros hablaremos de la cognoscitivista. Esta tiene sus raíces en diferentes campos. Uno de los más importantes precursores fue la psicología gestal, surgida en Alemania, y sus años de mayor influencia fueron entre 1920 y 1930. A partir de los años 70, el foco de la psicología comenzó a cambiar de un enfoque conductista a una orientación cognitiva. Esta orientación cognitiva centró su estudio en una variedad de actividades mentales y procesos cognitivos básicos, tales como la percepción, el conocimiento y la memoria, consolidándose así un nuevo enfoque. Los pedagogos tienen un rol fundamental en el bienestar, la educación, la enseñanza y el desarrollo humano. A lo largo de la historia, los pedagogos hicieron grandes aportes que permitieron a esta profesión evolucionar y ser cada vez más efectiva. Dentro de los intelectuales que pasaron a la posteridad, como los más destacados del mundo, están los que mencionaremos a continuación. Lev Vygotsky, sus investigaciones y estudios basados en la neuropsicología le permitieron llegar a la conclusión de que el entorno es un elemento clave en el aprendizaje. Si miramos un poco más atrás, a finales del siglo XIX y a principios del XX, la época en la cual emergieron grandes especialistas en educación y psicología, también encontramos académicos que se convirtieron en pedagogos destacados e icónicos. Uno de ellos es John Locke. Entre sus principales aportes a la pedagogía está haber segmentado la educación y los procesos de enseñanza en diferentes grupos y destrezas como física, moral e intelectual. En el cognitivismo, el aprendizaje se realiza mediante la relación de diversos aspectos registrados en la memoria, independientemente que hayan ocurrido en tiempos y espacios distintos, pueden hacerse converger para producir un nuevo conocimiento producto de la razón y de la lógica. Es una teoría que es representada por diversos autores como Jean, David y Vygotsky, entre otros, donde se establece que el aprendiz construye sus conocimientos en etapas mediante una reestructuración de esquemas mentales. Diría Jean que el alumno pasa por etapas como asimilación, adaptación y acomodación, llegando a un estado de equilibrio anteponiendo un estado de desequilibrio, es decir, es un proceso de andamiaje donde el conocimiento nuevo por aprender a un nivel mayor debe ser altamente significativo y el alumno debe mostrar una actitud positiva ante el nuevo conocimiento y la labor básica del docente en crear situaciones de aprendizaje, es decir, se debe basar en hechos reales para que resulte significativo, por lo cual el cognitivismo es la teoría que se encarga de estudiar los procesos de aprendizaje por los que pasa un estudiante. Esa teoría se centra en la percepción, adaptación y manipulación del entorno del alumno y por tanto esto no es un proceso pasivo sino más bien activo. La asimilación es un término que se refiere a una parte del proceso de adaptación inicialmente propuesto por Jean. A través de la asimilación incorporamos nueva información o experiencias a nuestras ideas existentes. Piaget nos indica que en general
El equilibrio de las estructuras cognitivas debe entenderse como una compensación de las perturbaciones exteriores mediante actitudes del sujeto que constituyen respuestas a dichas perturbaciones. El andamiaje es un concepto muy utilizado en la educación. Se basa en la visión constructiva de Vygotsky con su concepto zona de desarrollo próxima, que trata de la distancia de lo que un niño puede resolver por sí solo y lo que podría realizar con ayuda o guía de un adulto. El cognitivismo se fundamenta en los procesos que conducen al conocimiento de la realidad objetiva, natural y propia del hombre. Plantea la concepción y desarrollo de modelos de aprendizaje como formas de expresión de una relación concreta entre el sujeto cognitivo, activo. En el campo de la psicología educativa, el cognitivismo hace su aparición estudiando la conciencia como inteligencia, después como aprendizaje. Su planteamiento central es que el aprendizaje no se sitúa en la conducta, sino en los procesos mentales, causantes del cambio de conducta. De allí que el estudio del aprendizaje es, por tanto, el estudio del mecanismo de adquisición de conocimiento, cómo y en qué circunstancias funciona, qué tipo de conocimiento produce, cómo el conocimiento adquirido produce cambios en la conducta de los individuos. Al hablar de aprendizaje es importante vincular al cerebro, ya que este es el centro de recepción de estímulos, el cual a través de procesos como la selección, la priorización, el procesamiento de información, el registro, entre otros, emite respuestas motoras, consolida capacidades y un sinfín de funciones que permite el cambio en las representaciones mentales o las conductas en el sujeto de aprendizaje. Por medio de las neuronas, el cerebro aprende y reaprende, por su capacidad de plasticidad que le permite reorganizarse y aprender nuevos elementos. Las emociones también interactúan en las habilidades cognitivas, y a partir de las experiencias vividas, éstas afectan la capacidad de razonamiento, la toma de decisiones, la memoria, la actitud, finalmente la disposición para aprender. A partir de la recepción de una información multisensorial, en conjunto con los elementos antes descritos, el cerebro establece una ruta para el aprendizaje, que genera una serie de acontecimientos a nivel neurológico, que ha de ser atractiva para el estudiante, y éste genera un nuevo aprendizaje.